Muy buenos días y bienvenidos como siempre a este su espacio por la mañana. Hoy es lunes, empezamos una nueva semana con un nuevo mes, el 10º mes del año, mes de octubre, 2 de octubre. Doy los buenos días, como siempre me acompaña mi gran amigo, compañero Julio Aníbal Fernández. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Isi, buenos días. Aquí comenzando la semana, comenzando el mes. Sí. Día lluvioso en Santo Domingo Sí. y una semana un poco lluviosa también. Claro, un fin de eso semana lluvioso. apunta a que esta semana van a caer sus lloviznas, sus lluvias, algunos aguaceros. Anda por ahí rondando una onda tropical y producto de esa onda tropical caen sus aguaceritos. Pero aún así, Julio, el sábado fue un día Bastante brillante, luminoso. luminoso. Pero mira, Lindsay, para que venga el polvo de Sahara, que es bastante tormentoso, Ay, mejor que ay. vengan esta llovizna ahora, Ay, pero mil que veces. ya la temperatura comienza a bajar y uno comienza a sentir nuevos aires y Sí. una sensación ya de que ese calor agobiante y ese polvo de Sahara ya se va de lado y da espacio ya a la lluvia. Sí, para mí fue terrible el polvo de Sahara, Así es. que yo realmente ya como que se me había pasado, pero la alergia me lo hizo recordar. Sí, es inclemente con las personas que son alérgicas a este tipo de cosas, la verdad. Mi hija también, igual que Sí. tú, tuvo una semana bastante sufrida. Pero aquí de nuevo tú tienes una capacidad extraordinaria de resiliencia, de sobreponerte Gracias, a esas amigo. pequeñas cosas. Sí, claro. Aquí te tenemos con todo el vigor y toda la lucidez de siempre. Claro, es parte, Julio, esas dolencias que a veces padecemos, unos de alergia, otros de otra naturaleza, todo el mundo padece de algo y con eso hay que convivir. Claro. Y aceptarla, y bienvenida sea tratar de buscarle la vuelta. Yo con mi Tu mascarilla, aguantando algunas... por ejemplo, un compañero en un momento que llegué a una reunión tratando de tomarme una fotografía y yo, pero por favor, Respeta la por privacidad. favor, claro. Y bueno, aquí en este país, cuando tú sales con mascarilla a la calle, la gente te ve extraña, Sí. porque no es costumbre. En otros países, tú andar con tu mascarilla es algo muy normal, Sí. porque no solamente para tú prevenir de cosas, sino para prevenir a los demás. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un estado gripal muy fuerte, lo recomendable es que andes con mascarilla para no infectar, para no contagiar a la otra persona que esté a tu alrededor, que esté en tu zona de trabajo. Si tomas bus, si tomas carros públicos, si vas a un supermercado. Bueno, yo tuve que ir al supermercado con mi mascarilla, me miraban medio extraña, yo decía, bueno, se acostumbrarán. Sí. Es una medida de precaución sanitaria, Lindsay, Sí. muy racional, porque busca economizar que el virus que tú tengas pueda propagarse. Pero aquí la gente ve como un comportamiento distante, que no Sí, tiene nada que ver, porque nada quienes que te ver. conocemos sabemos que tú eres una persona muy cercana y muy afectiva con los demás. Ay, gracias, Julio. Mira, Julio, hablando de afectos, solidaridad, nosotros nos unimos al dolor que hoy envuelve a la familia del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Su padre falleció en este fin de semana y nos unimos al dolor de esa familia. Lamentamos muchísimo el fallecimiento del padre de Abel. Es una lástima. Así es, Lindsay, no solamente de Abel, sino también además del compañero Mayovanet Martínez, que es miembro del Comité Central del PLD. Son dos jóvenes que desde adolescentes han estado militando en la fila del Partido de la Liberación Dominicana y en este momento pasan por un momento muy triste, de mucho dolor. Y desde este programa, al igual que tú, Lindsay, yo me uno a la condolencia y a la solidaridad en este momento de soledad y de dificultades por la pérdida de su padre. Bueno, y empezar diciendo que este fin de semana en Cataluña, o Catalunya, como también algunos que privan en catalán, es verdad, sin serlo, le prefieren decir, pero Cataluña en español, Catalunya para los catalanes. Ellos son en catalán, Catalunya, pero aquí en República Dominicana, España es Cataluña. Y pues se dio lo que ellos habían prometido que se iba a dar, pero bajo qué situación se da lo que se dio en Cataluña es lo que se cuestiona. Un supuesto referéndum que es un referéndum violatorio a la Constitución,
y allí fueron a ejercer el voto una serie de personas sin que fuera todo paz y tranquilidad. No, hubo cientos de personas heridas producto del enfrentamiento entre la policía, como era de suponerse, y los ciudadanos. Un tema que particularmente yo lo vi muy mal manejado de parte del gobierno español, porque si bien es cierto que se están violando una serie de artículos en la Constitución española, también es cierto que la manera en que se manejó el gobierno español, a mi juicio, fue un tanto torpe. Un tanto torpe porque realmente esto no tenía ningún tipo de validez. Realmente las autoridades que están promoviendo, como el gobernador, el presidente de Cataluña, Piemont. Piemont, yo creo que él está fuera, desenfocado completamente, y esto le valdrá incluso algunas quizás algún procedimiento en el que se le juzgue, porque él está incitando a que un grupo importante de personas conduciéndola hacia lo ilegal, hacia la ilegalidad, hacia la violación de lo que establece su propia Constitución. Y ahí está el tema en Cataluña, un enfrentamiento que la verdad es lastimoso. Yo lo vi así, vi varias imágenes, la gente tirada en el suelo, y eso lo provocan los que tienen la responsabilidad mayúscula, que son los políticos, que son los que conducen, son los líderes, incitan a toda una masa, a todo un pueblo, a que se vayan por un carril, se vayan por una vía, no importa que esta vía no sea la legal, la legítima. Y entonces son las irresponsabilidades mayúsculas que a veces algunos líderes políticos tienden a encauzar, y lo grande del caso es que se sienten los salvadores, que se sienten, y yo creo que todo se puede hacer siempre y cuando sea por la vía de la vía legal, más que nada por la vía legal, respetando lo que establece la Constitución. Hay muchas formas de hacer las cosas sin que se tenga que llegar a esos extremos, y sobre todo utilizando a personas. Así es. En este caso muchos, cientos, miles de catalanes. Mira, Alicia, la experiencia política española es interesante. Sí. Luego del Pacto de la Moncloa, que fue el pacto político, el acuerdo político que le permitió a la clase gobernante, a la clase política de España definir una ruta hacia donde querían conducir este país. España ha dado saltos extraordinarios en términos de progreso económico, de progreso material y de afianzamiento del sistema democrático. Y cuando uno aborda cualquier temática en ciencia política, cuando se aborda en cualquier seminario internacional de lo que son los pactos y los acuerdos políticos, el pacto de la Moncloa surge como un referente positivo, como un referente que ha dado su fruto. Y luego de vivir más de 30 años en el oscurantismo de la dictadura de Franco, que aunque le permitió ciertos niveles de desarrollo económico, pero no tenían libertad, no tenían democracia, los españoles han dado un salto cualitativo y un salto cuantitativo en la Unión Europea, hasta tal punto que están a la cabeza de lo que es el desarrollo. Y hay que tener en consideración la influencia, la incidencia que tiene también España en América Latina. Yo pienso igual que tú que la responsabilidad de la clase política que tiene en la conducción de masa no debe rayar en la demagogia ni en el populismo. Y si los catalanes quieren promover la independencia y quieren colocarse al margen de la legalidad, el Estado no debe responder de la misma manera, porque la actuación del Estado debe ser siempre una actuación dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de la institucionalidad y dentro de una acción moral que se pueda justificar. Cuando el Estado sale de su ilegalidad y se coloca igual que grupos que se colocan al margen de la legalidad, entonces viene el caos, viene la anarquía. Y lo que mayor sufren las consecuencias de este caos y esta anarquía son humildes ciudadanos que probablemente no tienen responsabilidad en estos acontecimientos. Los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, dan una amplia cobertura a los hechos de sangre que sucedieron como consecuencia de la conducción irresponsable de este proceso. Desde mi perspectiva, el Estado debió haber garantizado la seguridad e impedir que ciudadanos que se abalanzaron sobre las urnas o sobre la convocatoria que hicieron los independentistas
asistieran, no colocarse dentro del mismo margen de ilegalidad en que se colocaron ellos. Porque en definitiva, este referéndum no tiene vínculo, no es vinculante esa decisión. El Estado lo que debió ver es esperar que ellos hagan su referéndum y posteriormente el INSS interponer un recurso de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional Español, que de seguro lo iba a declarar inconstitucional, y con eso ceñir sus actuaciones a la vía legal, a la vía institucional que la arquitectura institucional pone a la mano del Estado, pero no colocarse al igual que los grupos disidentes en la ilegalidad, que es lo que mayor dificultades ha creado. Esperamos de todas maneras que retorne la paz, que retorne la armonía, que Cataluña, como se conoce, esa región mediterránea que está muy vinculada con la República Dominicana, un poco se apacigüe, que retorne la calma y la institucionalidad, y que ambas partes recurran a la vía institucional que tienen a su alcance y no exponer a estos ciudadanos a sufrir las consecuencias que han sufrido, Lindsay. Así es. Ahora está llamando Rajoy al diálogo, a que todo se calme, el consenso. Yo creo que eso debió de hacerse un tanto antes. Sí. Sucedió posterior a lo esperado este fin de semana, y bueno, son de los manejos a veces inexplicables que algunos líderes políticos tienden a hacer, pero no siempre le brilla esa estrella en la cabeza, esa luz. La lucidez no siempre esa está. Lucidez no siempre está. Y ahí está el problema, y vamos a ver cómo al final, cómo termina este final, que yo espero que sea para el bienestar de una España más fuerte, más abierta también, porque si hoy los catalanes o una parte de ellos están rebelados, tiene que ver también con el mismo tratamiento que el gobierno español ha dado a muchos de los temas y demandas de ese pueblo. Cataluña es digamos que el Estado, pudiera decirse, más rico español, uno de los más ricos, uno de los que más aportes económicos hace al PIB español. Y bueno, son muchas las cosas que pudiera perder España de salir Cataluña, que creo que es muy más improbable que al final se logre un consenso, un acuerdo. Es un territorio con muchas virtudes en cuanto a que el comercio, en cuanto a que la economía es bastante dinámica, y ellos se sienten por eso tú entiendes, tan importantes e independientes a muchas cosas. Sí, Lizy, su ubicación estratégica le ayuda mucho, da hacia el Mediterráneo, que tiene que ver con todo lo que es el comercio con el norte de África y la región del Medio Oriente, y es una región con una belleza y un activismo turístico impresionante. Aquí lo que probablemente uno exhorta a las autoridades del gobierno central de España es tomar en consideración muchas de las reivindicaciones que hacen estas regiones, Lindsay, que probablemente la inversión pública, el retorno de la inversión pública no se corresponden con el aporte que cada una de ellas hacen al Producto Interno Bruto de esos países, y por vía de consecuencia a veces el esfuerzo, la riqueza que ellos mismos generan, que ellos mismos producen, muchas veces por la fertilidad de su terreno, por el know-how que han desarrollado sus sectores profesionales y por la ubicación geográfica, no se corresponde con el retorno de inversión pública ni con la redistribución de la riqueza entre sus ciudadanos. Lo mismo ocurre con el País Vasco, Lindsay, que está al norte de España. Son regiones tradicionalmente riquísimas, con un know-how y que hacen un extraordinario aporte en términos económicos al Producto Interno Bruto de lo que es España, y muchas veces están muy inconformes. Quizá para mantener la unidad de España necesaria para que España siga siendo uno de los protagonistas fundamentales en la construcción de la Unión Europea y siga teniendo esa capacidad, Lindsay, que tiene de sobreponerse a los momentos difíciles. España hace 6 o 7 años estaba atravesando una crisis extraordinaria. Claro, y sí, mira, ha salido poco a poco. Ha podido revertir la situación y ha retomado el crecimiento y la riqueza. Es decir, que se trata de un país que ha logrado niveles extraordinarios de riqueza, y lo lamentable sería que esas querellas intestinas, esas querellas internas, entonces produzcan el fraccionamiento de ese estado histórico que ha sido España, y por vía de consecuencia la fragilidad que España no necesita, porque lo que necesita es fortaleza para seguir jugando un rol protagónico tanto al interior
de la Unión Europea como en sus relaciones privilegiadas que tiene con Latinoamérica, a la cual la une vínculos históricos muy importantes. Bueno, ahí está el tema. Estamos hablando de una porción que, aunque en términos de habitantes también se pudiera considerar importante, estamos hablando de unos 7.5 millones de habitantes aproximadamente que conviven en esos 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y por otro lado, una España que en términos generales, ¿de cuántos millones estamos hablando? 60, 40, 70, ¿no? 40 y 40, pico. Casi 50. Sí. Casi como 47, 46, 47 millones de habitantes en España. Se habla, es realmente una cantidad importante. Si tú lo comparas con algunos otros países europeos que se han desarrollado de manera mucho más rápida, justamente porque la cantidad de habitantes no es tan grande, tan gruesa. Tal es el caso de un Finlandia, por ejemplo. Suiza, por ejemplo. Suiza, apenas 5 o 6 millones de habitantes. 5 millones de habitantes, en el caso de Suecia. O sea, como que son países... Los países nórdicos son pequeños. Y cuando tú te pones a ver el nivel de desarrollo de esos países, es mucho más acelerado que estos países muy grandes, donde las políticas tienen que, quizás no pueden ser tan concentradas en una cosa. Quizás los catalanes están viendo un poco eso, mirando hacia esos países nórdicos donde el hecho de no contar con una población tan abultada les permite a ellos desarrollar una serie de ensayos, de políticas que pudieran traer beneficios a menor tiempo. Mira, por ejemplo, en lo que están los finlandeses ahora, que son los primeros en educación a nivel mundial y siempre están innovando ahora con el tema de los espacios en las escuelas, que son espacios abiertos, que ya no hay aulas con paredes, una innovación extraordinaria que obedece a un sinnúmero de estudios que se hacen a cada momento. Finlandia vive innovando en ese sentido, vive aceleradamente innovando y se le va adelante a todos los otros países, pero Finlandia es un país de apenas 5 millones de habitantes que le permite desarrollar una serie de políticas públicas que tienen efecto a corto plazo. Vamos a ver lo que ocurre al final del día, sí. Qué es lo que realmente deciden tanto los españoles, los catalanes, que son españoles, sí. en el fondo, a ver qué destino toma. Probablemente sí, Lizzy, como tú dices, estimulado por el extraordinario índice de desarrollo humano que han alcanzado los países nórdicos. Sí. Porque cuando uno ve el índice de Gini, que es la metodología que mide el índice de desarrollo y de felicidad humana, efectivamente Finlandia, Suecia, Dinamarca son países que están a la cabeza de la vanguardia. Dinamarca también. Ese desarrollo porque son países un poco mucho más reducidos, más pequeños, que la política pública puede ser implementada con mayor facilidad, tienen un impacto mucho más rápido sí. Que esos países España casi tiene más de 20 regiones. Cuando se aplican políticas públicas probablemente se toman en consideración las regiones mucho más retrasada. Eso es como cuando tú tienes hijos, Julio, si tú tienes muchos muchachos, cuando tú vienes a darle la comida al último, ya tú estás tan agotada, no es lo mismo. No es lo mismo 2 que 4, yo tengo 4. Compañero, ay, imagínate. Pero quizá uno nostálgico de esos vínculos históricos que nos unen con España, uno apuesta siempre al fortalecimiento y a la permanencia de España como un estado histórico con el cual República Dominicana. Hemos tenido vínculos. Porque que también se tiene que ver de muchas formas. ¿Cuántos millones de habitantes hay en China? Son 1.200, 1.300, pero en 1.200 habitantes, en 1.200 millones de habitantes, y fíjate lo que es China, porque todo, ¿verdad? Hay que verlo y compararlo. Lo que quiero señalar es que probablemente los catalanes estén mirando esos modelos en que las políticas públicas son mucho más fácil de aplicar cuando se concentran en grupos más pequeños. El nivel de aceleración de cualquier proyecto, de cualquier política pública implementado, tiene efectos mucho más rápidos. Pero bueno, mira, Julio, también decir, ayer, no sé si viste las imágenes de
Anthony, yo creo que tú tienes que tenerla, las imágenes del almacén que se quemó en la autopista Duarte, del almacén de Plaza Lama. Sí, Lamentamos sí, sí, muchísimo que ese tipo de accidentes se den. Ahora las autoridades tendrán que evaluar qué fue lo que pasó realmente, porque los bomberos estuvieron tratando de mitigar el fuego terrible, pero ahí lo que yo vi fue una humarada, unas llamas terribles que era prácticamente imposible que se pudiera salvar algo de este almacén, que además es de una proporción, un tamaño bastante grande. Está ubicado en la autopista Duarte. Hablé con familiares en ese momento que venían ya bajando de Arroyo Frío. Mi padre andaba por allá, como siempre, y entonces pasaba justamente un tapón enorme, porque imagínate, nosotros los dominicanos somos la cosa más curiosa que tú te puedas imaginar. Sí, eso pasó allí. Sí, es lamentable, Lindsay, esa familia es una familia muy dinámica en términos empresarial, y es el grupo de la familia Lama ha sido uno de los grupos que ha estado a la vanguardia del desarrollo comercial en la República Dominicana, que ha cambiado toda la matriz, todo el panorama comercial y de distribución en la República Dominicana, desarrollando iniciativas empresariales tanto en la región, en la provincia de Santo Domingo, como en otras provincias del interior del país, lo que ha reconfigurado todo, incluso hasta la estructura de circulación y de aglomeración urbana en la ciudad de Santo Domingo, una tienda que hace 20 o 25 años solamente estaba ubicada en la avenida Duarte, hoy sin embargo es la propietaria de una oferta comercial extraordinaria que facilite el acceso de la población en Herrera, en el mismo 27 de febrero con Winston Churchill. Y la verdad que lamentamos ese accidente que ha provocado el incendio. Lo único que deseamos es que los seguros estén al día, que no sufran pérdidas económicas, porque la verdad que grupos que dinamizan el comercio, que aportan en los tributos y en el empleo, en el desarrollo del país, son necesarios si se quiere mantener en la República Dominicana el dinamismo, la estabilidad macroeconómica y la redistribución de la riqueza. Son capitanes de empresas, son familias que crean empleo, crean riqueza, y eso contribuye al desarrollo nacional. Deseamos que eso haya tenido toda su póliza al día, y que la empresa reaseguradora pues, pueda un poco resarcir parte de los daños que han provocado al grupo Plaza Lama. Bueno, Julio, míralo ahí, esas son imágenes de lo que fue ayer. Imagínate, mira, es por todas partes, sí, o sea, toda la cubrió toda la manzana, cubrió toda la estructura física del lugar, porque tú ves fuego desde la primera parte, la parte frontal, hasta la última, al fondo, o sea que tuvo que haber allí una serie de elementos muy frágiles al fuego. Las cajas, por ejemplo, empieza por allí. Algunos gases. Algunos gases, de nevera, de exactamente. Y todas esas son elementos que contribuyen a intensificar con mayor rapidez a que se pueda expandir más rápidamente cualquier fuego. Por eso ustedes ven que el fuego se puede apreciar en todo lo que es la estructura física de este almacén ubicado en la autopista Duarte, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte del país, de aquí de la capital. Había una estación de expendio de gas natural cerca, Alicia, ojalá eso no haya penetrado. No, parece ser que no hubo mayor, no se expandió más allá. Pero imagínate tú, cuando esas cosas ocurren, todo el que vive en zonas aledañas tiene que salir, tiene que evacuar en lo inmediato. Porque corre el riesgo de que pueda diseminar en toda la... Y son barriadas muy populares también las que hay. Sí, tú ves cómo está. En los alrededores de Herrera y toda esa zona ahí del kilómetro 13, y La Palma de Herrera y todo. Bueno, Julio, a lo que vinimos, compañero. Hoy se reúne el comité político a las 7 de la noche, están todos los focos concentrados hacia la casa presidencial de la doctor Piñeiro del PLD, concentrados para que esta prima noche, inicie la reunión ordinaria
del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El tema a tratar, todo el mundo lo conoce, por lo menos un tema de los que se van a tratar es conocido por la sociedad en sentido general. De hecho, era el tema que se esperaba se tratara el pasado 16 de septiembre en una reunión extraordinaria que se convocó con el propósito de conocer los puntos de desencuentro del proyecto de ley de partidos que amerita la República Dominicana, que ameritamos nosotros como nación y que está demandando la propia sociedad. Y en ese sentido, el PLD como fuerza mayoritaria en el sistema de partidos es el partido más importante del país y además partido de gobierno, tiene una responsabilidad también mayor. Y entendiendo que en el Congreso la mayoría de los legisladores pertenecen al PLD, también por ahí ronda o anda la importancia de que el PLD discuta a profundidad todos los temas que son nodales para que se pueda aprobar esta ley de partidos. Un tema que ha traído mucha controversia, la utilización de padrón abierto o padrón cerrado. Si bien es cierto que hay algunos políticos, algunos pensadores de la política o hacedores de políticas que entienden que hay otros puntos que son quizás más importantes y que no se le está dando esa misma connotación, pero el tema principal a discutir es la utilización de padrón abierto o padrón cerrado. Hoy se discute en el PLD. Y a raíz de esta discusión hay posiciones encontradas. Por eso la discusión, ¿no? Posiciones encontradas porque hay algunos que entienden, que son la minoría, por cierto, que debe ser utilizando el padrón abierto. Una gran mayoría, no solo a lo interno del PLD, sino fuera del PLD, entiende que debe ser con padrón cerrado, porque con padrón abierto se violarían una serie de artículos en la Constitución. A lo interno, por ejemplo, del PLD también se violarían estatutos. Y por otro lado, esto acabaría con el propio sistema de partidos políticos en la República Dominicana, la utilización de padrón abierto. Han salido algunas voces importantes del gobierno, y digo importantes del gobierno porque la gente lo interpreta como voceros del propio presidente de la República, Danilo Medina. Tal es el caso del ministro administrativo de la presidencia, quien ha tuiteado varias frases en las que él promueve el padrón abierto. Esto trajo como consecuencia una serie de críticas. Si ustedes se ponen a ver el Twitter de José Ramón Peralta, van a encontrar respuestas, reacciones a esos Twitter que él puso, a esos tweets que él puso, la gente en contra de esa posición. Ahora bien, hay hay gente como de la importancia, por ejemplo, de Rafael Alburquerque, Franklin Almeida, Bautista Rojas Gómez, que han de manera abierta expresado las razones, por lo menos dos de ellos son abogados, las razones por las cuales ellos entienden que debe ser con padrón cerrado. Y posiciones, argumentos más que a considerar, porque estamos hablando de violación a la Constitución, que deben ponerse sobre la mesa en el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Bueno, hoy, por ejemplo, Franklin Almeida, su artículo habla de consenso. Esto, hay algunos incluso que lo han interpretado muy a su modo, pero ¿qué explica el doctor Almeida en este artículo? Él lo que explica es que algunas tomas de decisiones de mucha relevancia a lo interno del comité político no se pueden discutir o buscarle una solución con una mayoría mecánica,
sino que deben discutirse, analizarse y llegarse a consenso. Esa es una palabra que utilizan mucho los PLDistas formados en esa escuela del profesor Bosch, donde Bosch le prestaba mucha atención al tema del consenso. O sea, incluso hablan todos estos que fueron formados por Bosch, que cuando un tema traía tantas controversias, se dejaba para seguir discutiendo hasta llegar a un punto medio y llegar al consenso del mismo. Creo que fue parte de lo que hizo el PLD respecto justamente a este tema, al tema de la utilización de padrón abierto, padrón cerrado. ¿Por qué le han dado tanto tiempo? Porque el tema lo amerita, porque allí hay dos posiciones de los dos líderes fundamentales de ese Partido de la Liberación Dominicana, que es el presidente del PLD, Leonel Fernández, donde él siempre ha manifestado la idea de que él entiende que para la preservación del sistema de partidos en la República Dominicana se debe cuidar y se debe de encaminar esta ley hacia la utilización de partidos de padrón cerrado en ese acápite, ¿no? Y por otro lado, Danilo Medina, que entiende supuestamente que es con padrón abierto. Y digo supuestamente porque también salió Felucho Jiménez, que es un miembro del comité político también, un miembro fundador del PLD, donde él expresa que Danilo Medina le expresó en la última reunión del comité político, la extraordinaria, que él no era de una posición cerrada frente a este tema y que a él realmente le daba igual un padrón abierto que un padrón cerrado, que ese no era un tema fundamental para él, que él no lo veía como un tema donde él le daba una importancia mayúscula. Yo la verdad que cuando vi esta declaración yo dije, bueno, se corresponde a lo que es la posición y la situación que vive en estos momentos el propio presidente de la República, porque si Danilo Medina no va a ser candidato tampoco en el 20, pongamos las cosas un poco más a lo del momento, pues yo no entendía por qué el afán de Danilo querer promover un padrón abierto. Lo que pasa es que las señales vienen de un lado y de otro, por eso yo dije, pero ¿será que están jugando a la teoría del loco, como juega Trump? ¿Por qué? Porque por un lado Felucho dice esto y por otro lado Peralta dice lo otro. La verdad es, Julio, que por eso todos los focos están concentrados hacia el comité político, hacia la reunión que se produce esta noche para al final ver qué es lo que va a pasar. Incluso hay muchos que están frotándose las manos porque entienden que ahí lo mínimo que va a haber es sillas volando. Y el comité político, donde la mayoría de quienes lo integran son políticos realmente de muchos años de experiencia, que están acostumbrados al debate de las ideas. No son personas a esos niveles, de por Dios. Yo creo que ahí se exagera y se quiere crear una nebulosa frente a un tema tan importante como es el conocimiento de la ley de partidos, que ojalá y antes de finalizar esta legislatura en el Congreso Nacional pueda ser aprobada. Sin duda alguna, Liz, y toda la atención de la opinión pública nacional está puesta, toda la vista está puesta sobre los 35 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que deberán decidir hoy si el PLD, ellos de esos 34 miembros, por el mecanismo de representación interna de esa organización, serán los voceros, los representantes de probablemente 500, 600 mil militantes inscritos, que en términos reales pueda tener el PLD. Sí. Y toda la atención todo el foco de atención está puesto sobre ellos. Viene con el precedente Lindsay de que en la semana que recién transcurre hubo un precedente del Tribunal Superior Electoral que establece que son los militantes de las organizaciones políticas los que deben elegir las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a cargo de elección popular. Un precedente reciente del Tribunal Superior Electoral, una decisión jurisprudencial ya
sobre la utilización del padrón de la Junta en las elecciones internas del año 2005, un precedente constitucional en el artículo 277 de la Constitución y toda una realidad política que dice que el bloque opositor no está de acuerdo con la utilización de primarias abiertas, que un sector mayoritario de los que militan al interior del PLD tampoco está de acuerdo, y que la decisión que deba tomar esta noche el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, más que una solución aritmética, Lindsay, debe ser una solución de carácter política, sopesada, consensuada, no bajo el calor de lo que te dan las simples sumatorias aritméticas, que si yo de 35 tengo 21, pues puedo imponer una mayoría mecánica y aplastar. En este caso no se aplastaría, no se intentaría aplastar a un sector del Partido de la Liberación Dominicana, sino a un sector mayoritario de la sociedad dominicana, de la clase política que quiere preservar su tradición de militancia, su tradición de orgullo y de definición y de compromiso que vienen haciendo a través de una determinada organización política. Porque si se aprueba las primarias abiertas, lo que se estaría sería liquidando el funcionamiento de los partidos políticos y eliminando el sentido de compromiso y el sentido de militancia que tiene un amplio sector del país político que después de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo ha venido vinculándose, articulándose en los partidos políticos para de allí tratar de, a su modo, tratar de servir a la sociedad dominicana. Probablemente el mensaje del doctor Franklin Almeida es que, contrario a lo que entienden sectores de la opinión pública que siempre vaticinan que va a haber aplastamiento, que va a haber derrotas, que va a haber dificultades internas, siempre el PLD un poco ha sabido armonizar sus intereses dentro de un marco de consenso, de serenidad, y siempre busca la forma de que sus contradicciones no lleguen al seno de la sociedad, sino que dirimen con razonamiento de carácter político, reitero, no con razonamientos aritméticos, sus contradicciones. La naturaleza misma del ministro administrativo de la presidencia y su comportamiento un poco sobresaltado y su sobreactuación política hay que entenderla. Es un individuo que no maneja los grandes criterios, no es un doctrinario de la política, es un hombre que probablemente viene de la aritmética fundamental de sumar y restar que es propia de los comerciantes, sí. Ni siquiera de los empresarios, porque los empresarios cuando actúan en términos empresariales tienen que manejar una serie de variables, una serie de informaciones que probablemente un simple comerciante que vende cebolla, que vende cosas, lo que aprende a restar y a sumar, y su lógica de acción, en vez de ser una lógica mucho más amplia que la lógica del político, es una lógica aritmética, corta, que no ve mucho más allá. No sabe mucho de quintales, sí, de libras. De lo que les reditúa en el momento de esa acción, sí. Aunque esos réditos implique un poco eliminar a la competencia y crear dificultades, crear distorsiones en el propio mercado. Pero el ministro administrativo de la presidencia no representa la tradición histórica del Partido de la Liberación Dominicana, es un advenedizo en esa organización que gracias a su vínculo cercano, a sus colaboraciones extraordinarias al proyecto de Danilo Medina, ha jugado un rol de principalía en la estructura del Estado y ha pretendido entonces con ese poder que le da ser al secretario administrativo de la presidencia en erigirse en uno de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana, situación que le crea muchas dificultades porque los PLDistas, un partido con una fuerte formación doctrinaria, un partido ortodoxo en su lógica de acción, cuando ve a un individuo un poco díscolo como él, resulta un cuerpo extraño que rechaza de manera natural. Claro. Bueno, le quitó el trabajo hasta el propio Roberto Rodríguez Marchena. Ya tú no ves a Marchena por ningún lado porque ya él es el vocero. Sí, hay un solapamiento de funciones. Sí, no, pero imagínate, son usurpadores de funciones como tú no te lo imaginas. Increíble eso. Pero bueno, son cosas de las que quizás son de los detalles menos importantes. Sin embargo, Julio, eso que tú señalas de la importancia, ¿no? La importancia que tiene el conocimiento de este proyecto de ley de partidos y la necesidad del propio país de al final del día contar con una ley de partidos, yo creo que es lo fundamental. Y digo esto porque en muchos medios se promueve el caos respecto al conocimiento de esta parte de este proyecto de ley. Incluso trayendo como a escena una serie de chismes
que yo los considero muy baratos. Creo que es una irresponsabilidad de parte de nosotros los que hacemos opinión, ya sea a través de la televisión, de la radio o a través de la prensa escrita, digital, el que tomemos la parte solamente que del morbo para ponerla sobre la mesa ante un tema de tanta trascendencia para el sistema de partidos políticos. Y digo esto porque, bueno, el morbo siempre está y creo que es parte incluso de lo que es la política del día a día cotidiana. Pero ante un tema tan relevante como este, yo creo que se merece el pueblo dominicano y merece la pena tratarlo con la debida importancia que el mismo tiene. No se puede tratar de manera tan ligera y tan burda a través de un medio de comunicación, promoviendo solamente que los detalles menos importantes y quizá menos trascendentes, por supuesto, y quizás que en vez de aportar, lo que hacen es mucho daño, sobre todo para personas, esos advenedizos de la política, como tú bien señalas, y encasillas allí a un propio José Ramón Peralta, que todo el mundo sabe que es un hombre del mundo de los negocios, ya sea en este caso el comercio, y que se ha metido a político. Se ha metido a político porque, bueno, ocupa una posición importante en el gobierno de Danilo Medina, pero no se le conoce como un militante, como un dirigente de nada. Ahora bien, yo me pregunto, ¿se merece el pueblo dominicano el tratamiento que se le está dando a un tema de tanta trascendencia? Yo lo considero una falta de respeto al pueblo dominicano y una falta de respeto a los propios miembros del Partido de la Liberación Dominicana a nivel general. Y a todos los que hacen vida política, que es una representación bastante importante de la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que un tema tan serio se trate con tanta ligereza, se trate con tanta superficialidad? Yo creo que merece la pena que quienes le apasiona la política y quienes son expertos en el tema político sigan opinando. He visto gente de muchísimo nivel opinando sobre el tema. He visto a todo un bloque de oposición presentar posiciones serias, presentar posiciones muy determinadas en ese tema. Y eso lo valoro como algo positivo, porque es así como se construye la democracia. Y ahí está el bloque opositor que ha dicho, nosotros entendemos que las elecciones internas de cada partido se debe hacer con el padrón de cada partido, porque eso es lo que fortalece la democracia interna de los partidos. Eso ha dicho el bloque opositor. Pero la última reacción, además de la Junta Central Electoral, que no está de acuerdo, ni Participación Ciudadana, ni la FINJUS, también sale el Tribunal Superior Electoral y dice y advierte sobre el mismo, también entendiendo que lo lógico, que lo sano, que lo ideal y lo que aporta a lo interno de cada organización es la utilización de cada partido, la utilización del padrón de cada partido. Entonces, si es cierto, porque eso no lo tenemos claro, si es cierto que Danilo Medina es de la posición de padrón abierto, tiene entonces toda la sociedad en contra. Y yo no creo que Danilo sea de los que se vea la política de tal manera que él se quiera él mismo hacer un harakiri. O sea, los políticos saben cuándo el viento viene a su favor y cuándo el viento viene en contra. Porque es muy fácil
poder apreciar. Y en este momento nada favorece la posición supuestamente del presidente Danilo Medina. La política no se puede ver como un tema de pugilato y de pulseo. ¿Qué fue lo que Franklin Almeida hoy trata de explicar en su artículo cuando él explica lo que es el tema de consenso? ¿Por qué? Porque en este sentido, Almeida expone y habla de una mayoría mecánica, que no es un tema que se puede tomar como mayoría mecánica, que hay que discutir, que se está a tiempo. Él lo que hace es más bien una reflexión, invitando justamente a los compañeros, a los miembros de ese propio comité político, digo yo lo del comité político, a que se reflexione, a que se discuta y al final se llegue a consenso sin que se tenga que ver que un grupo viene a aplastar a otro. Porque si hablamos de aplastar, todo el mundo sabe lo que puede pasar en el comité político y es lo que la gente espera, que Danilo vaya, baje raya a todos sus empleados que son miembros de ese comité político y es hasta lógico que muchas de la gente que son ministros o directores en el gobierno de Danilo, pues lo que diga Danilo, eso sea. Y que una mayoría, por lo tanto, levante la mano cuando se le pregunte si quieren padrón abierto o cerrado. Cuando quieran padrón abierto, que una mayoría levante la mano a que sí. Y que cuando si es padrón cerrado, en el caso de Leonel Fernández, Leonel quizás entre los que yo pudiera ver así rápido porque han presentado sus posiciones en los medios de comunicación, está Leonel Fernández, está Rafael Alburquerque, está Radamés Jiménez, está Franklin Almeida, está también Bautista Rojas Gómez, quizás 8, por decir un número, pero dentro de un órgano que apenas cuenta con 34 miembros, de los cuales 33 son los que están más activos, y si de esos 33, 2 casi nunca vienen porque están fuera, uno en Washington y otro en Argentina, estamos hablando de 31, y 31, de esos 31, quizá por ponerte un número 24, 23, levanten la mano y ya decidan a lo interno de esa organización política, tienen otro reto por delante. ¿Cuál es? El Congreso de la República, porque realmente es en el Congreso donde se aprueban o se desaprueban leyes y proyectos. ¿Y qué pasa? Que ya el bloque de oposición presentó una posición en este sentido. ¿Cuál es la posición del bloque opositor? Donde están concentrados todos los partidos de PRM, Partido Reformista Social Cristiano, Fuerza Nacional Progresista, el otro, Alianza País, el otro, qué sé yo, qué Democrática, el otro, el de Max Puy, todos esos partidos han dicho, nosotros queremos padrón cerrado. Y explicaron por A, por B, por C, por D. Perfecto. Si se va al Congreso, aún votando en el comité político, dije que es padrón abierto, se va al Congreso. Si todos los legisladores del PLD se suman a lo que determinó el comité político por disciplina, por lo que ellos entiendan, el PLD no cuenta con los votos necesarios para aprobar este proyecto de ley, porque es una ley orgánica y para aprobar esta ley se necesitan las 2/3 partes. ¿Qué significa esto? Que el bloque opositor tendría que estar de acuerdo y ya el bloque opositor dice que no. ¿Qué pasaría si aún así, al final, wow, resulta que los miembros del PRM, los diputados del PRM, decidieron a última hora que votar a favor? Todo el mundo va a entender que pasó un poco lo que pasó la vez pasada. ¿Qué pasó la vez pasada? Hubo aparentemente, lo que se señala es que hubo compra de voluntades en el seno del Congreso de la República. Y esas compras de voluntades están no solamente en
en el bloque opositor, sino también esas compras de voluntades estuvieron en el propio Partido de la Liberación Dominicana. Además, hay una importante cantidad de diputados, de legisladores, y senadores y diputados que están en contra del padrón abierto también. A lo interno del PLD estoy hablando. Entonces, hay como demasiados obstáculos, porque si ya todos esos, me decía alguien anoche, no, Lindsay, pero es que tú sabes muy bien que se habla después que todos esos jueces que han hablado, todos esos organismos que han hablado, ellos pueden cambiar y tú sabes cómo. Es que la sociedad llega a un momento en que ella misma entiende por naturaleza, incluso por naturaleza, y reacciona. Ahora, lo que no se sabe es de qué manera puede reaccionar. Y eso es lo que deben evitar precisamente quienes tienen mayor responsabilidad al momento de la toma de decisiones, al momento de dar un paso de avance hacia el tema que sea. Por eso yo pienso particularmente que Danilo no es loco, que Danilo no es un hombre también que se maneja con pasiones, que aunque sabemos que alrededor de los líderes, de los gobernantes, siempre hay un grupo de tumbapolvos. ¿Cómo es que también se le llama a esos tumbapolvos? Esos que le calientan el oído a los gobernantes. Y muchas veces los gobernantes se dejan calentar el oído. Y entonces viven venerando a la persona y poniéndolo por allá y poniéndole temas y abrumándolo con cosas, cuando es un hombre que tiene que estar pendiente a tantos temas a la vez que le demanda la propia nación. Entonces, Julio, si eso es así, llega un momento en que los propios gobernantes saben cómo retirarse a una zona de reflexión, para al final tomar decisiones en ese sentido. Así que yo voy a querer apostar en esta ocasión a que lo que va a pasar esta noche en el Partido de la Liberación Dominicana será un ejemplo para las demás organizaciones políticas y para la sociedad. Ojalá y sea así. Y ojalá y no se le dé vuelta, sino que se tomen decisiones, porque eso también engrandecería el liderazgo de Danilo Medina, porque no siempre los líderes o los políticos, aún teniendo fuerza o mayoría en un determinado órgano o grupo, no necesariamente esa fuerza siempre se puede llevar a cabo, porque quizás el efecto al final, que es el que importa, entonces sea más perjudicial que beneficioso. Y hacia ahí es que se debe de mirar, porque un político no puede jamás ser miope ante situaciones importantes. Siempre se debe de mirar más allá de la curva, porque no es allí donde termina el tema. Fuera muy bonita si fuera así, que allí terminara y se solucionara el problema de ese punto del conocimiento del proyecto de ley de partidos. Ahí sí ganara Danilo el pulso, pero realmente ganaría Danilo esta batalla. Pero es que simple y llanamente no es un tema de ganar o perder tampoco. Estamos hablando de un tema de mucha trascendencia para el país, donde lo que se quiere es buscar lo mejor, que se apruebe un proyecto de ley que sea lo mejor posible, aunque luego se vayan corrigiendo algunas cosas, Julio. Un proyecto de ley, Lindsay, siempre debe reflejar y representar el sentir mayoritario de la sociedad. Sí, estoy de acuerdo. Lo que ha diferenciado, lo que le ha dado el arraigo y la base de sustento y de apoyo popular que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es que nunca ha legislado para satisfacer intereses individuales. Sí. Y si el PLD se deja llevar de esta lógica de aritmética, de legislar para favorecer la intención de una facción interna de la organización que no es representativo del universo de la sociedad dominicana, estaría transitando un camino que la desvincularía del apoyo popular que ha concitado en la sociedad dominicana en los últimos años.
diferentes sectores de la opinión pública opinan aquellos linces que tienen un criterio científico, un criterio sociológico de la política. Y como tal le hacen una advertencia de que no hay solución simple a un problema complejo. Pero también opinan aquellos que tienen una concepción folclórica de la política, aquellos que entienden que esto es como una tradición histórica del juego de gallo, que tiene que haber sangre, que hay que asusar, y ahí hay varios periodistas que tienen columnas muy leídas en los periódicos que apuestan a la exacerbación del morbo, Sí. que quieren que esa mayoría mecánica, que esa solución aritmética se imponga, que aplasten al sector de Leonel, porque así eso trae fricción al interior del Partido de la Liberación Dominicana y la actividad política y la agenda pública nacional recobra otro matiz mucho más emocionante, mucho más dramático. Eso no hace un buen aporte a la democracia dominicana. Desde el punto de vista Pero además, Julio, discúlpame que te interrumpa, ¿tú crees que un político del nivel de Leonel Fernández o del propio Danilo Medina estén en un pugilato como si fueran dos muchachitos de que te gané yo? No, son políticos que presentan posiciones y se la ponen al pueblo, se la expresan a su partido. Son posiciones que ellos la presentan con argumentos, la fundamentan, ¿verdad? E incluso son los que hacen advertencias, previsiones a una propia sociedad, y ellos están en el deber de hacerlo. Es su deber presentar esas posiciones y decir las razones por las cuales y advertir. Esa es al final, si la toman o la dejan, ya el político cumplió con un rol importante, con su deber, con su responsabilidad como políticos que son. O sea que eso está ahí. Y al final la sociedad decide. Y la solución aritmética que pudiera tener resultados internos, dada la relación de subordinación jerárquica que hay entre la mayoría de los miembros del comité político con el presidente de la República, esa solución aritmética no es fácil de implementar. Sí. Los momentos han cambiado, aquellos que se han sumado a la solución aritmética van perdiendo credibilidad y van erosionando su base de apoyo político. Llámese Miguel Vargas Maldonado, que tiene una deserción y una fragilización en su organización política, porque siempre ha sido mucho más proclive a las soluciones aritméticas en la acción política, no a las soluciones de carácter política con criterios científicos. Eso en términos institucionales y en términos internos, Hipólito Mejía siempre está presto a llegar a algún acuerdo, a hacer algún tipo de trato con el gobierno. Hipólito Mejía tiene la simpatía de apenas un 14, un 15, un 16% al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Esos diputados del PRM no es verdad que siguen a Luis Abinader al interior del PRM, sí, del PRM. Esos diputados, no es verdad que se van a sumar a una solución aritmética y van a permitir que lo coopten, que lo compren, para después desacreditarlo y lanzarlo al zafacón de la historia. El PRM viene desempeñando un rol de oposición del partido de equilibrio, y esos diputados de esa organización política están contestes que si siguen transitando ese camino de contrapeso de la democracia dominicana, pueden ganarse el respeto de la sociedad dominicana y pueden ser en algún momento objeto de respeto y de la consideración. Pero si se entra en esa lógica de que yo te compro, yo te vendo para apoyar proyectos que busquen el continuismo y que procuren liquidar los partidos políticos, lo que buscan es caer en el zafacón de la historia, y eso no se visualiza, Lindsay, en este momento. Quizá, por último, resaltar también la opinión del expresidente de la Junta Central Electoral, Manuel Ramón Morel Cerda, ex procurador general de la República, un destacado jurista que también advirtió que desde su perspectiva como jurista y su experiencia como expresidente de la Junta Central Electoral, la primaria es abierta, va en contra de lo que es la tradición de militancia y crea una dificultad mayor de gerencia y de gestión que la Junta Central Electoral no está en capacidad, Lindsay, de gestionar previo a un proceso electoral. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es la concepción marxista, la superestructura, el sector pensante de la sociedad dominicana, el sector que representa el cuerpo ideológico, ha hecho una advertencia de que no conviene imponer un proyecto de primarias abiertas que procuraría liquidar a las organizaciones políticas, que liquidaría la tradición de militancia y por vía de consecuencia fragilizaría y debilitaría el sistema democrático, a cuyo fortalecimiento todos, sin ninguna excepción, estamos apostando en la República Dominicana. Y el más interesado, el más empeñado a que este proceso democrático se fortalezca debe ser el presidente de la República, que juró ante la Asamblea Nacional cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y promover un proyecto de ley que va en contra de la Constitución, en contra de los criterios jurisprudenciales
que ya acaba de emitir el Tribunal Superior Electoral y ha emitido la Suprema Corte de Justicia en su momento, yo creo que se hace un flaco servicio a la democracia dominicana. De todas maneras, el comité político siempre busca la forma, y ya el doctor Almeida ha lanzado una guía de acción que debe ser el consenso, la reflexión. Que creo que ha sido una posición hasta muy humilde, una posición, diríamos, de un verdadero político, porque Franklin Almeida, que todo el mundo sabe cuál es la posición de él, porque él ha sido muy claro y él entiende que debe ser padrón cerrado, y explicó las razones por las cuales, incluso en artículos que él hace entrega cada lunes, usted lo puede encontrar en vanguardiadelpueblo.do, también en el periódico El Caribe, y muchísimos otros diarios digitales también ustedes lo pueden encontrar. Él ha sido bastante claro, porque Franklin Almeida es de lo que les llama al pan, pan y al vino, vino. Entonces, creo que ha sido una posición incluso muy humilde de un político que no ve la política con apasionamiento, que no ve la política ya con la experiencia, que los años en el ejercicio de tantos momentos difíciles a lo interno de su organización política, y él que ha visto tantos procesos pasar, le permiten, probablemente eso sea lo que le permita, y sin el probablemente, le permita a él ver el bosque en su conjunto. Y yo digo que este artículo que hoy entrega Franklin Almeida, incluso lo que le tiende la mano a Danilo Medina, y una forma de buscar un bajadero, ¿no? Porque se sabe muy bien que la sociedad en sentido general está a favor del padrón cerrado, está en contra del padrón abierto. Y no es verdad que este proyecto de ley con un padrón abierto vaya a pasar, porque el propio PRM dijo que o es padrón cerrado o no hay ley de partidos. Hasta ese nivel. Entonces, si toda la sociedad está en contra, si los verdaderos juristas de este país, todos aquellos que o han estado en posiciones de mucha importancia a nivel de todo lo que tiene que ver con el sistema de partidos, con todo lo que tiene que ver con el tema partidario, el tema electoral, han sido claros en sus posiciones y han hecho advertencias incluso de utilizar un padrón abierto. Bueno, pues en este artículo él simple y llanamente está un tanto hasta tendiendo la toalla de decir, bueno, estamos hablando del presidente de la República, que tampoco, yo interpreto por este artículo que él está diciendo, tampoco es para hacer quedar mal al presidente de la República, ni mucho menos. Sobre todo porque quedar mal, porque salió el boca suelta del ministro administrativo a hablar y a decir cosas por ahí, y las redes le cayeron encima de una manera que a mí hasta me dio pena por los insultos que le dieron a este señor. Entonces, lo veo como un artículo muy reflexivo, que la verdad yo invito a que lo lean. Mira, no solamente eso, Julio, el PLD se tiene que dar rápido con esos temas y de una vez y por todas pasar a otro nivel con el tema del conocimiento de la ley de partidos. ¿Tú sabes en lo que está el PRM? El PRM está en lo que tiene que estar. Ayer vi una información que me mandó mi querido amigo Licho, donde se ve, y varios videitos él me mandó por WhatsApp, a Hipólito Mejía y a Luis Abinader sentados en una misma mesa al lado de Chu Vázquez, que es el secretario general, de Andrés Bautista, que es el presidente de ese partido, en reuniones de organización interna del PRM y creando todas las bases para que los miembros de esa organización política se sigan inscribiendo, se siga haciendo una, digamos que una confrontación del padrón que ellos como partido tienen, limpiando ese padrón
organizando ese padrón, y en eso es que está el PRM, organizando su padrón, porque anterior a esto, ya Luis Abinader había dicho y había pedido que se le diera un lapso de tiempo de 1 año para que cada partido organice su padrón interno. Pues ya él empezó, independientemente de todo, ya él empezó, y creo que ha sido una posición muy sabia de parte de los dirigentes de esa organización política de ponerse a hacer lo que los demás no están haciendo. Entonces, es un paso de avance. Era una propuesta incluso a lo interno del PLD que Franklin Almeida a través de un artículo también hizo, que un grupito que todo lo ve mal y nada lo ve bien, y que no importa que sea buena o mala la propuesta, la desestiman solamente por venir de Franklin Almeida. Pero él propuso que el padrón se limpiara. ¿De qué manera? Con la reinscripción, sin que nadie pierda la posición que tiene, simple y llanamente para reiterar quién está y quién no está como miembro de esa organización política, quién quiere seguir y quién no quiere seguir. Pero bueno, creo que es un paso importante que está dando el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ir, compañero, a una breve pausa, si usted no tiene nada que abundar sí, abundar únicamente que ya sobre la reunión de hoy hay dos marco de acción reflexivo, basado en la propuesta del artículo que tú mencionas del doctor Franklin Almeida, de buscar un consenso y una solución política, y un criterio de carácter folclórico, lo mismo que adversan en la posición sustentada por el doctor Almeida. Hoy en algunos periódicos dicen, bueno, el que está derrotado, el que está perdido siempre propone el consenso. Esos son los que tienen una concepción folclórica de la política, los que quieren, que ven la política como una actividad de gallera, donde debe haber bulla, sangre. Y yo creo que el presidente de la República, que no es un gallero, sino un político, que no es un comerciante, sino un político, debe actuar en función política, y cuando se actúa en función política, se adoptan las decisiones que más conviene a los sectores mayoritarios, a la sociedad en sentido general. Me da mucha pena que el vocero de la Cámara de Diputados del PLD, Gustavo Sánchez, que estuvo aquí la semana pasada, esté actuando de la manera en que esté actuando. Está haciendo un muy flaco servicio a esa organización política y como representante de la vocería de los diputados. Es una verdadera lástima, porque eso disminuye a ese bloque de congresistas en la Cámara Baja, representado por nada más ni nada menos que Gustavo Sánchez como vocero. Es una verdadera lástima. Ahora le dicen el que pelea con los Amet, pero él vino, explicó, pero un vocero tiene que tener cuidado al momento de hablar, porque todo cuanto diga se interpreta que él está hablando por todos, y yo me imagino que una gran mayoría no se sienten representados por lo que dice ese vocero. Eso yo creo que el PLD también está dejando que quienes tienen ciertas responsabilidades actúen con demasiada chabacanería, y no puede ser, porque a medida que eso se va convirtiendo en una práctica común, pues se va llegando a la cualquierización de que cualquiera puede ser tal o cual cosa a lo interno de una organización política, no por el mérito, no por los trabajos, por las cualidades que pueda tener, porque el hecho de que tú hayas trabajado mucho en una organización política no quiere decir que tú puedas ocupar todas las posiciones dentro de esa organización. Depende de las cualidades, depende de las virtudes que te acompañan, de cuáles son tus fortalezas. Eso va a depender. Entonces, yo lamento mucho que el PLD haya elegido o que Gustavo Sánchez se esté comportando a esos niveles. No debe de ser. Lindsay, Gustavo Sánchez ejerce la función donde hay democracia afianzada, como Francia y España. Él es el presidente del grupo parlamentario del PLD. Sí. Y es lamentable que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no se haya dado cuenta que con su comportamiento díscolo este señor no representa el colectivo de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, muchos de los cuales... Yo quiero que tú veas los tweets pero por el mismo comportamiento público, él se ha descalificado a lo interno del PLD y en la sociedad dominicana. La sociedad dominicana está transitando
otros niveles y demandando otros Da niveles de actores políticos. Da vergüenza. Y este señor no con este puede comportamiento díscolo y reflexivo se descalifica y no es el representante de verdad, Lindsay, de muchos diputados decentes, sopesados, moderados, profesionales, que cuando van a hablar sopesan lo que van a hablar. Sí. Este señor no tiene filtro en lo que va a decir, es irreflexivo, es díscolo. Sí. Y el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana es que tiene la responsabilidad de que la sociedad dominicana tenga todos los días que asistir al espectáculo de las declaraciones irracionales y ridículas que da este señor. Ay, sí. Mira, el Pidio Báez, que es de la corriente de Danilo, tuvo un comportamiento mucho más al nivel que él en ese momento representaba. Porque estamos hablando de el cargo que usted representa y saberlo llevar con no solamente a nivel físico, superficial, sino también en lo moral, en muchas otras cosas. Lo supo llevar con mayor dignidad esa posición que lo que está haciendo Gustavo Sánchez. Yo lo lamento mucho, es un amigo, él ha venido aquí a este programa, pero me da mucha pena lo que está pasando, sobre todo cómo se expone en las redes sociales, lo que dice, y hay que ver la reacción de los ciudadanos y las maldiciones incluso que le tiran por ahí, por las redes sociales, producto de unas posiciones muy cuestionables, muy cuestionadas, de parte no solamente de la sociedad en sentido general, sino a lo interno de ese PLD. Vamos a ir, Julio, a una pausa y retornamos para conversar con un militante, porque es así, él es militante del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué piensa Francisco Méndez sobre lo que va a acontecer esta noche en el comité político de su organización, además, del PLD. Un gran técnico y un gran profesional que conoce el funcionamiento, el manejo del Estado y del presupuesto. Del presupuesto y del sector eléctrico. Así es. Vamos a la pausa.